ubicarlo como persona. Él nunca había ganado una elección antes de ser presidente. Esto es, no fue ni presidente municipal, ni diputado local, ni diputado federal, ni senador de la República. Hizo carrera en la Administración Pública Federal, desde secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada hasta presidente de México. Él casa con la señora María Esther Zuno, que a su vez era hija de un gobernador de Jalisco, el general Zuno, que fue defenestrado. Esto es, que dejó el cargo antes de cumplir su periodo constitucional. Y era a su vez hermano de Rodolfo Echeverría Álvarez, cuyo nombre como actor fue Rodolfo Landa, y fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores, de la ANDA. De modo que estamos hablando de una persona que había vivido de distintas maneras la izquierda. Por eso es que se dice que fue un presidente con ideas de izquierda. Debe ser cierto, porque el licenciado Echeverría, por ejemplo, amaba a las empresas de participación estatal mayoritaria. Veía en ellas la posibilidad de ayudar a mayor número de mexicanos. El licenciado Echeverría tenía que conocer a fondo la administración porque primero tenía 8 hijos, en parte porque a nosotros nos enseñaron en nuestros libros de historia que perdimos Texas en la guerra con nuestros vecinos del norte porque estaba desolada, esto es, no la habíamos poblado con nacionales. De modo que cuando al final el licenciado Mario Moya Palencia, a la sazón secretario de Gobernación, preside el Consejo Nacional de Población, se empieza a hablar de que la familia pequeña vive mejor. Esto es, en un solo sexenio se da el cambio de tener el número de hijos que uno quisiera al número de hijos que fuera prudente, aconsejable sostener. Habla de un presidente de izquierda. ¿Cómo pudo él manejar un asunto como el del 68? El asunto del 68, como lo hemos visto en la televisión, el presidente Díaz Ordaz asume totalmente la responsabilidad. Pero tome en cuenta que el secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez. Entonces, él seguramente siente que debe salir adelante y tiene jóvenes, tiene a Ignacio Valle, que termina como secretario de la presidencia en su sexenio, tiene personajes muy importantes como Francisco Javier Alejo, en fin. En 71, el 10 de junio del 71, se da el famoso halconazo. Personas identificadas como grupo paramilitar vienen en una situación de calle y no solamente pasa eso, sino que a quienes hieren y están en un hospital se supone que entran a rematarlos. Eso no lo sabemos, es algo que se supone solamente. Y entonces, bueno, él tiene durante su administración pues enfrentamientos con guerrilleros, pierden la vida Genaro Vázquez Rojas, pierde la vida, por ejemplo, Lucio Cabañas. Él tiene secuestros muy serios en su familia política, secuestran a su suegro. En el mundo empresarial secuestran a don Eugenio Garzazada. Y en el mundo de su trabajo, al secretario de Turismo. Era un señor Julio Hirschfeld. Por cierto que tenía ojos azules. Y cuando toman a las personas que lo secuestraron, una de las secuestradoras sí, le dice, nunca voy a olvidar sus ojos. Dentro de su sexenio, ¿qué colaboración internacional podría ser importante que haya tenido México?
bueno, como soy fémina, me parece lo más importante el Año Internacional de la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas empieza desde 53 con la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, pero para 75 decide organizar el Año Internacional de la Mujer y elige a México como la sede. Aquí vinieron personalidades, bueno, como Indira Gandhi, vinieron todo lo que uno se puede imaginar. En ese momento yo era directora de la consultoría jurídica de CONACYT y allí durante un año presenté a muchísimas personas que tenían carreras diferentes. Eran paleontólogas, antropólogas, geógrafas, físicas, químicas, cuando mi mundo pues solamente era el derecho, la economía, los contabilidades, que era lo que estaba en esa área de la ciudad universitaria. Y hablaron de todas las cosas en las que trabajaban. Y entonces fuimos a oírlas, fue aquí en el centro médico, o las importantes estaban por supuesto en relaciones exteriores, pero Andrés y todas estaban aquí, en el centro médico. Fue muy, muy importante, siguieron después. La última que recuerdo fue en Pekín, pero a esa no asistí yo. Yo asistí exclusivamente a la de aquí. Y fue muy interesante y lo sigue siendo porque la participación femenina, aunque es importante a nivel laboral, todavía es las 2/3 partes, por ejemplo, de los varones. Para 2015 el INEGI determinó que hay de 53 millones que están trabajando con el PEA, el 60% es de varones y el 32% es de mujeres. Entonces, sigue siendo importante el tema de la participación femenina en la administración pública federal y en todo lo que es la vida social de cualquier país. ¿Por qué si buscaba justicia social el presidente le cataloga por muchas personas como un mal presidente? Retomando... Lo que pasa es que es muy fácil decir así nada más. Seguramente al sector adinerado le molestó el reparto de tierras que fue amplio. Seguramente a los menesterosos pues les debe haber molestado que nunca salen de su posición de la cual viven. Seguramente a las clases medias les debe haber molestado que no se viera un mundo más abierto. Porque la deuda que se dio fue de 6.000 a 20.000 millones, la deuda pública internacional. Y eso permite que todo el mundo se preocupara de qué había pasado. Se habla de un presidente de izquierda. ¿Por qué se le considera así? Fundamentalmente porque a la caída del presidente Salvador Allende en Chile, quien recibe el mayor número de exiliados es nuestro país, México. Y no solamente los recibe, los atiende, les da trabajo, los cuida. Y finalmente, Por la repartición de tierras, ¿no? sí. Y dentro de su sexenio, ¿qué órganos creados durante este sexenio considera usted los más importantes? El Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no porque yo trabaje ahí, sino porque es muy importante. Y es muy importante el Infonavit. Él es, como ustedes saben, de constitución tripartita, trabajadores, patrones y gobierno. Y como último, ya para terminar esta entrevista, ¿qué diferencias puede ver usted en este sexenio comparado con el sexenio de Luis Echeverría, hablando de la apertura de mercados o privatización? A ver, de un gobierno a otro han pasado 40 años y entonces México cambió, el mundo cambió. Ahora es importante inscribirnos en la globalización.
Seguramente que eso no se hubiera visto en los 30. Pero ahora, en un siglo diferente, sí se requiere, se necesita. No es cuestión de gusto sexenal ni cosa que se le parezca. Es un desarrollo que ha llevado a que nosotros participemos en otros puntos del planeta y ellos participen con nosotros en el desarrollo de nuestros recursos. Esto significa minería, petróleo y todas las demás posibilidades. Por ejemplo, pesca. Nosotros tenemos las 200 millas náuticas y deberemos aprender a convivir con ellos. No solamente el renglón de turismo es importante, todos son importantes hoy en un mundo que se volvió finalmente con la aldea global. Gracias. Gracias a ti, mi nieto.